tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble, y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alma. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor, es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. A los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en nuestra iglesia se celebra la dedicación de la Basílica de Letrán. Y para poder entender un poco el contexto de esta celebración, nos tenemos que situar en la iglesia primitiva, cuando se sufría persecuciones a los cristianos, y para orar y celebrar la Eucaristía se reunían muchas veces solo en las casas. Una vez que estas persecuciones cesaron, se construyó esta iglesia en el siglo IV, declarándola la catedral del obispo de Roma, el Papa. Esta es como una muestra ante la unión de todo el mundo con el Papa. De ahí que la iglesia de San Juan de Letrán se llame la madre y cabeza de todas las iglesias. Y hoy precisamente nuestras lecturas nos hablan del templo de Dios. Dice San Pablo en su primera carta a los Corintios: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Esta afirmación tiene que llevarnos a una profunda reflexión sobre nuestra identidad cristiana. Por el bautismo, todos nosotros somos constituidos el templo de Dios. Él habita en nosotros. No importa dónde estemos, siempre debemos de ser presencia de Dios para los demás. Nuestros matrimonios, especialmente como matrimonios consagrados, tienen una dimensión especial en este sentido. Cuando como esposos nos unimos en el sacramento del matrimonio, no solamente nos entregamos el uno al otro, sino que en ese acto del sacramento también nos convertimos en un lugar donde se encuentra la presencia de Dios, un lugar donde Cristo habita, guía y santifica nuestra vida conyugal. Preguntémonos entonces si verdaderamente somos un lugar de encuentro con Dios para los demás, y si Cristo se ve reflejado en nuestras vidas y en nuestros matrimonios. El Evangelio de hoy complementa la primera lectura en referencia al templo, y es que el templo de Jerusalén evocaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Es un signo de esa elección de Dios, un espacio sagrado.
Y el relato de Juan muestra la pasión, el celo y enojo de Jesús al encontrar el templo convertido en el lugar donde se han establecido el afán de poder y la corrupción. Si reflexionamos con profundidad sobre nosotros mismos, considerando lo que nos dice Pablo en la primera lectura, que somos templo del Espíritu, somos un símbolo de la presencia de Dios en la vida de las personas. Nuestros matrimonios son un lugar sagrado, un templo donde debe habitar el Señor. Como matrimonios, entonces, estamos llamados a ser signos vivos de la presencia de Dios en el mundo. Es decir, no puede ser simplemente un aspecto más de nuestra vida, ni una condición separada de nuestra fe. Al contrario, debemos reflejar la presencia de Dios, donde nuestras acciones, decisiones y nuestras relaciones estén impregnadas por la verdad, el amor y el amor que el mismo Cristo nos ofrece. Así como Jesús purificó el templo, también cada uno de nosotros debemos dejarnos limpiar y purificar nuestros corazones, para que Dios pueda habitar plenamente en nosotros. Entonces, nos toca esforzarnos continuamente por eliminar lo que impide que el amor de Dios se manifieste en toda plenitud. Hablamos de los egoísmos, actitudes de envidia, falta de amor y entrega a la misión. Y para ello, nos podemos sostener de la oración, de la humildad y el perdón. Trabajar juntos para crear un templo en nuestros hogares, donde la paz y el amor reinen. A nuestra Madre en el cielo, la Virgen María y Madre de nuestra Iglesia, le pedimos que interceda por nosotros, por nuestros matrimonios, nuestra familia, para que como templo del Espíritu Santo purifiquemos nuestros corazones y nuestros hogares y hagamos de nuestra vida un lugar donde habite la presencia de Dios. Dios bendice a Nicaragua. De vida.